Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios por medio de esta red social. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a poner este video en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Honra, gloria, exaltación, Señor Padre bendito, porque tú te mereces eso y más, Señor Padre Santo. Hoy venimos, Señor, pidiéndote que este ratito que vamos a sacar para compartir tu palabra nos ayude, Padre Santo, a poder mejorar nuestras conductas como seres humanos que somos, que nos falta mucho entendimiento, pero que estamos con ganas de caminar por ese camino que se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, efectivamente hoy vamos a irnos a un pasaje del Antiguo Testamento que está en Lamentaciones, en el capítulo 12, en los versículos del 4 al 7, con el fin de analizar un punto muy importante que tiene que ver con nuestra vida cristiana, con la Iglesia de Cristo y la forma de caminar hacia el reino de los cielos, hermanos y hermanas. Vamos a leerlo. Lamentaciones 2, del 4 al 7, dice: entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Algo muy duro, hermanos y hermanas. Esta palabra que está en el libro de Lamentaciones, recordemos que Lamentaciones es uno de los libros proféticos relacionados con el profeta Jeremías, el cual sufrió cosas muy dolorosas. La verdad que sí, es un tema muy complicado, donde él nos expresa todo lo que está pasando con el pueblo de Israel a causa de su desobediencia, hermanos y hermanas. Cuántas cosas vivió Jeremías, lo podemos ver en toda su obra literaria, que son 2 libros del Antiguo Testamento, y cuántas situaciones tuvo que vivir. Es muy doloroso ver todas las circunstancias que él observó en el pueblo de Israel y las situaciones que él tuvo que analizar, cuántas veces él habló y cuántas veces él escuchó. Fue una situación complicada. ¿Por qué está en la Biblia? Para que usted y yo entendamos, hermanos y hermanas, qué significa realmente estar en la gracia del Señor y no estar en ella. Así de sencillo. Y en esto, hermanos y hermanas, es complicado. Porque vamos a ver, o sea, lo más duro que tienen los profetas es que ellos realmente sus libros proféticos, o sea, su acción, su don a la hora de trabajarlo es en tiempo real. O sea, vamos a ver, son situaciones que están pasando y que les toca vivirlas en una condición muy particular. A veces en tribulación, hablar de esperanza o hablar más bien de más problemática, y a veces más bien en tiempos de tribulación, en tiempos buenos, hablar de tribulación, hermanos y hermanas. Es duro, es una situación muy complicada, pero algo muy importante es que realmente son situaciones que no es que son ajenas a ellos. No es que ellos simplemente van y dicen un mensaje, hermanos y hermanas, es que lo están viviendo en carne propia. Ellos, por supuesto, que son personas que tienen sentimientos. Recuerde que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y en el alma están los sentimientos, hermanos y hermanas. Y téngalo por seguro que no es que Jeremías estaba muy contento de lo que estaba pasando, o simplemente está con el dedo señalador diciendo que las cosas están mal. No, lo que Jeremías está hablando, hermanos y hermanas, es la realidad. Y a él, claro que le está doliendo, claro que le duele ver a su familia, claro que le duele ver a sus vecinos, claro que le duele ver a sus líderes políticos también, que en el fondo son también de su propia línea de trabajo, y verlos sufriendo, o verlos en el sentido en lo que el Señor les muestra que va a pasar en el futuro por su forma de hacer las cosas.
Esto es muy doloroso, hermanos y hermanas, porque la gente cree que en cierto modo ciertas funciones que se manejan a nivel eclesiástico son simplemente de hablarlo. No, es que es una situación que en el fondo ellos lo están sintiendo. Todo lo que se escribe, la obra literaria que está en la Biblia, hermanos y hermanas, obviamente la palabra del Señor, pero por supuesto que están inmersos los sentimientos de las personas que lo vivieron. Y eso no se puede quitar. Nosotros no podemos pensar que simplemente uno saca un robot y saca un pedazo y lo deja afuera y continúa, así no funciona. Y esto es una condición que a veces cuando leemos los textos como que olvidamos de esos contextos. Por ejemplo, en el tema de Samuel, cuando Samuel tiene que hablarle muy duro a Saúl si lo vemos, no lo digamos en términos de una maldición, pero es una falta de bendición lo que le explica a Samuel a Saúl, y lo vemos en 1 Samuel en el capítulo 15, en el versículo 26, que dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermanos, hermanas, Samuel profetiza sobre la vida de Saúl, se lo dice en la cara de una forma muy firme. Le dice: usted ya no está en la mano y ya no está en la bendición del Señor. Usted ahora en adelante gobierna solos. Ya sabemos que vivir sin el Señor, hermanos y hermanas, es terrible. O sea, es una condición que no se lo deseamos ni al peor enemigo. Pero eso es lo que Samuel le dice a Saúl. Y muchos dirán: sí, le habló así porque no lo quería, porque simplemente pues estaba molesto con él. Pero lo cierto del caso es que no es así. Él simplemente cumple una misión que no necesariamente él comparta, pero él tiene que hacerlo, hermanos y hermanas. Y lo vemos más bien cuando, ahí siguiendo en el 16, en el versículo 1, cómo el Señor le habla a Samuel, y le habla muy duro. Si lo vemos, dice ahí, dice en el 16, en el 1, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hermanos y hermanas, vea qué doloroso esto. Por supuesto que Samuel tenía afecto por Saúl, lo había conocido, había compartido con él, había visto sus buenos momentos y también había visto los malos. Pero el Señor lo manda a hacer una misión y él la cumple. Eso no significa que a él no le duela, y por supuesto que vea que el Señor le dice: deje de llorar por él. O sea, ya el dato está contemplado, ya la decisión se tomó, y ahora lo que queda es atenerse a las consecuencias. Y esto a Samuel pues lo tiene, posiblemente lo tiene que regañar, porque tal vez él sigue esperando que el Señor se arrepintiera y le diera otra o segunda oportunidad a Saúl, pero no fue así, hermanos y hermanas, no fue así. Por las razones que el Señor entiende, y ahora podemos entender más el contexto. Definitivamente Saúl nunca entendió la importancia de la relación con el Señor, la importancia de la bendición del Señor, que esa que está en Deuteronomio 11, él nunca la entendió, hermanos y hermanas. Él pensó que en el fondo era como un soporte nada más. No, es que todo le pertenece al Señor, hermanos y hermanas. Y en esto, por eso es tan duro el tema de servirle al Señor. Es tan duro, hermanos y hermanas, porque en el fondo es una condición muy particular. El Señor espera que nosotros realmente lo pongamos a Él de primero antes que todo. Por eso el primer mandamiento es así. Es a Él todo primero, hermanos y hermanas. Él es Dios. Lo demás viene por añadidura, hermanos y hermanas. Pero muchas veces nosotros esa parte nos cuesta entenderlas. Y yo creo que en cierto modo, por eso es que estos señores como Samuel o como el mismo Jeremías, Isaías, son profetas tan reconocidos, hermanos y hermanas, porque vivieron cosas muy dolorosas. Vivieron cosas muy dolorosas, hermanos y hermanas, porque en el fondo tuvieron que poner su fe antes que los sentimientos. Vivieron en una condición espiritual, le llamamos nosotros muchas veces en las iglesias, pero yo creo que usted y yo hoy no nos imaginemos eso, porque muchas veces, yo sé que a usted, al igual que a mí han pasado, que muchas veces hemos orado fuertísimo por una situación y no pasa nada. Y no pasa nada, hermanos y hermanas. Y oramos por una persona por un milagro creativo y se murió. Eso pasa. Desgraciadamente, muchas veces ante esa situación, eso es una prueba de fe también para mí y para usted.
Y a veces no la pasamos, hermanos. Empezamos a perder la fe simplemente porque las cosas no se dieron en ese milagro que nosotros esperábamos. Ahora bien, está claro, usted y yo no necesariamente somos personas que manejamos la palabra de una manera perfecta. Por supuesto que somos seres humanos que cometemos un montón de errores y muy posiblemente no tenemos el nivel que tenía Jeremías o Isaías o Samuel, hermanos y hermanas. No, es muy probablemente que no. Pero lo cierto del caso, entonces hay que sopesar en ese momento el valor de esta prueba para ellos. Porque es hablarle al pueblo en una situación complicada que ellos también están viviendo y que tiene que ver con la familia que ellos tanto quieren también. Es que son sobre sus hijos, sobre sus hermanos, sobre el vecino que siempre ha conocido. Y eso, hermanos y hermanas, es muy complicado. Es muy complicado de ver. Y si para uno muchas veces es una prueba de fe, el mantenerse a pesar de que el milagro no se dé, pues imagínese a una persona que está acostumbrada a hablar con el Señor, que el Señor le muestra cosas, que gracias a ellos se han dado algunos milagros, y sin embargo a la hora de la verdad usted le clama al Señor y el Señor no responde. Es una prueba de fe aún mayor todavía. Y por eso estas personas que están personajes que están en la Biblia son tan importantes, porque nos reflejan eso, hermanos y hermanas. No es un tema de sentimientos, no es un tema de perspectivas, no es un tema que nosotros pensemos que eso se puede resolver de esta forma, no, es como el Señor dice que se resuelva. Y usted deje de llorar como le dice Samuel y haga lo que tiene que hacer, hermanos y hermanas. Esto es muy duro porque muchas veces no observamos esas cosas, sino que más bien seguimos pensando en un Dios personal, en un Dios que tiene un reino de los cielos personal. O sea, que nosotros más bien tenemos nuestro propio Dios. Y no, es un Dios que tiene un hijo como somos nosotros, que nos quiere mucho. Pero la perspectiva es más que usted y que mí, hermanos y hermanas. Por eso Jesucristo nos habla también, y nos habla muy duro. Nos habla muy duro, y yo lo veo aquí en Lucas 14, en el versículo 26 y el 27, algo que nos recuerda ante la multitud, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz, hermanos y hermanas, aquí en un momento donde no se había crucificado Jesucristo, es un término de muerte, es un término horroroso, y obviamente tiene que ver con un motivo, con un propósito, hermanos y hermanas. Si usted no está dispuesto, no es que el término aborrecer está aquí, que usted tiene que odiar a su familia para seguir al Señor. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo, porque muchas veces vemos el contexto, no lo vemos claro, sino que si usted no está dispuesto a hacer lo que el Señor dice, a pesar de que su familia esté implicada, hermano y hermana, usted no está en el camino. Y eso es algo muy fuerte para usted y para mí. Hace poco vi en las noticias que una madre entregó a su propio hijo porque parece que estaba implicado en la muerte de un tercero. Eso es una condición muy dura, hermanos y hermanas. Es una condición de valentía increíble. Por las razones que sean, no lo vamos a decir. Pero muchas veces esas son las pruebas más fuertes que nosotros tenemos con la familia, con las personas más cercanas. Porque es muy fácil aplicar la ley y vivir bajo ciertas circunstancias con personas que nosotros no conocemos y no tenemos una relación sentimental. Pero cuando eso pasa, es muy doloroso tomar las decisiones que haya que tomar de acuerdo a las situaciones que se nos presentan, según la palabra de Dios. Y eso es algo que muchas veces nosotros nos pasa en las mismas iglesias y a los pastores, hermanos y hermanas. Porque muchas veces la persona va a la iglesia y está esperando que le toquen la cabecita, perdón que lo diga, y que le digan las cosas bonitas, que tal vez no se las digan de una forma muy fea. Pero lo cierto del caso, hermanos y hermanas, es que las cosas se tienen que hacer según lo que el Señor dice. ¿Cuántas veces un padre de familia ha tenido que imponer un castigo a un hijo porque lo quiere, porque necesita que esa persona, que su hijo, su hija,
empiece a modificar una conducta que no es la adecuada. Por supuesto, y duele. Es cierto que duele. Con más razón también en el tema pastoral, hermanos y hermanas, en cualquier parte en que estemos. Uno no puede cambiar las cosas simplemente porque el sentimiento no lo permite, sino mantener la palabra como es y aplicarla, hermanos y hermanas. Por eso no es tan fácil ser cristiano. Decir primero está Dios y después lo demás, hermanos y hermanas, implica todo lo demás. Y no es aborrecerlos, sino es tener claro que lo que el Jesucristo nos estaba diciendo ahí es que usted tiene que tomar decisiones a pesar de que eso nos vaya a implicar un dolor muy fuerte. Y hablar lo que tenga que hablar, a pesar de que las cosas nosotros a veces nos duela decirlas, pero es lo que está en la palabra, es lo que el Señor espera de usted y de mí, hermano o hermana. Y esto muchas veces en las iglesias la gente se va resentida porque tal vez el pastor habló algo que no les gustó. No se puede cambiar, porque al fin de cuentas un buen pastor, un pastor que esté trabajando para la obra, entiende muy claramente que lo que está haciendo es transmitiendo el mensaje del Señor. Y yo como persona que asisto a una iglesia, debo entenderlo así también. Eso, hermanos y hermanas, es un tema que hoy en día en las iglesias muchas veces estamos esperando que sea como un espectáculo. Ojalá con buenas luces y una música extraordinaria. Y ¿por qué no? Eso tampoco está malo, hermanos y hermanas. Pero el mensaje tiene que venir del Señor. El mensaje, duela o no duela, tenemos que entender si eso es para mí, hermanos, por supuesto, que es para que usted y yo cambiemos, hermanos y hermanas, para que usted y yo seamos mejores personas y podamos trascender. Hoy en día las iglesias sufren esa situación, hoy en día en las casas sufrimos esa situación, pero hay que trascender. Y ese mensaje, hermanos y hermanas, hoy está de Jeremías en Lamentaciones, está en su casa y está en la mía, está en el trabajo suyo y en el trabajo mío, está en la iglesia a la cual usted y yo asistimos, hermanos y hermanas. La verdad no se puede esconder, no se le puede poner abajo en un cajón, hermanos y hermanas, como también lo habla Jesucristo, sino que está para iluminar, hermanos y hermanas, para que todo el mundo busque el arrepentimiento, como es el mensaje del Señor, de Jesucristo cuando vino a este mundo, es arrepentirnos para buscar una mejor manera de vivir la vida de acuerdo a lo que el Señor espera de usted y de mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos perdón por todas las cosas que no hemos hecho bien, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a poder tomar decisiones de acuerdo a tu palabra y caminar con ellas, a pesar de lo que signifique para nuestras vidas, Señor Padre Santo. Ponerte en ti en primer lugar, Señor, y caminar con eso. Señor Padre Santo, te pedimos la fortaleza, Señor, para que nuestra fe no caiga cuando las cosas no nos parecen, aunque estén de acuerdo a tu palabra. Hoy te pedimos también por toda la familia que hoy en día no te conoce, Señor Padre Santo, para que también te encuentre en el camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Chao.